Voy a iniciar el día de hoy con la definición con la que terminamos la semana pasada. Recuerden que estamos viendo un tema, se llama el tabernáculo caído de David. ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos están conectados? Estamos viendo el tabernáculo caído de David y es bien importante. De hecho, es un tema central de la vida del cristiano y de esta congregación, de este ministerio, el tabernáculo de David. Así es que yo le pido que usted ponga mucha atención y que esté tomando notas, esté escuchando una vez más los temas en internet. Los ponemos allí para que usted pueda volverlos a accesar, para que usted pueda volverlos a estudiar. Mire, muchas veces recibimos preciosas joyas en la predicación, preciosas piedras preciosas que nos son muy notorias cuando escuchamos una palabra, pero cuando volvemos a escuchar el tema recibimos cosas nuevas y mayor entendimiento y mayor profundidad. Entonces yo le invito a que en lugar de poner la novela, ponga YouTube y ponga el canal de Puerta del Cielo y vea la última enseñanza. Amén. Muy bien. La semana pasada terminamos con esta definición. El tabernáculo de David es la morada eterna de Dios. Los seres humanos que conforman la iglesia. ¿Cuántos son parte de este grupo? Entonces usted y yo somos tabernáculo de David. Está formada por todos los creyentes que han entrado en una relación profunda de amor con Cristo. Una relación profunda de amor con Cristo, la que está basada en una vida recta y expresada por medio de oración y alabanza. ¿Cómo está expresada esta vida de amor? Con oración y alabanza. Dígale conmigo. Oración y alabanza. Si usted dice que ama al Señor, pero no ora y no adora, dudo de su amor. ¿Me explico? Si un muchacho dice que le gusta una chica y nunca la va a visitar, ni le habla por teléfono, dudo de ese amor. Es que yo la amo mucho, pero nunca le habla, nunca la visita, nunca le lleva flores, ni un pulparindo le compra, dudo de ese amor. Chicas, si dice que te ama y no te compra un regalito de vez en cuando, hermanas, si dice que su esposo que la ama y no le da todo el aguinaldo, lo digo porque yo no solamente doy el aguinaldo, lo doy todo. No me queda nada. Entonces, esta vida de amor por Cristo está expresada en vida recta, que significa santidad, y expresada con oración y alabanza. Amén. Muy bien. ¿Por qué es el tabernáculo de David? ¿Quién es David? ¿Quién es David? Ya vimos que las cosas que están en el Antiguo Testamento son sombra de Cristo, amén. La realidad es Cristo. Y el Antiguo Testamento era una sombra, una parábola, una enseñanza, algo en lo físico, algo visible, tangible, que revelaba algo espiritual. Entonces David, el rey David en el Antiguo Testamento, ¿es una sombra o una realidad? Vamos a ver qué fue lo que sucedió en el tabernáculo de David. Lo que se hacía básicamente allí era lo que David hacía en los salmos. Amén. ¿Y qué hacía David en los salmos? Cantaba, adoraba, levantaba las manos, se arrodillaba, tocaba instrumentos de música, danzaba, gritaba con fuerte y alta voz. ¿Me explico? Todas estas cosas que vemos en los salmos
Es lo que David hizo en el tabernáculo de David. Y la pregunta el día de hoy es, ¿esas cosas debemos hacerlas o no? Por estar en el Antiguo Testamento podemos pensar que no era la realidad, que era apenas la sombra, que la alabanza, la adoración, la música, los instrumentos musicales eran apenas una sombra y no la realidad. Eso podemos pensar en relación a la alabanza que vemos en el Antiguo Testamento. Pero en relación a David y en relación a la adoración de David, en relación a la práctica del tabernáculo de David, vamos a ver si era una sombra del Antiguo Testamento o es una realidad. Primeramente yo quiero que usted entienda que Dios no hace acepción de personas. Esto es bien importante. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es esto? Que Dios trata a Ángel de una forma, pero a Fabián lo trata de diferente forma. Que con Ángel Dios va a ser ¿cómo le puedo llamar? Bien duro, va a ser severo con él, y conmigo va a ser más pasivo, más pasón, más laxo, me va a dar más oportunidades. Nosotros tal vez podemos ser así, ¿verdad? Y los hijos son los que reclaman eso. ¿Por qué a él esto y a mí no? ¿Verdad? Hay a veces favoritismos, no es bueno. Por cierto, a los papás, un paréntesis, no hay que mostrar favoritismos porque esto daña la relación con nuestros hijos y entre ellos también. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios es el Padre perfecto. Él es un Padre perfecto. Vamos a ver algunas porciones y le invito a que busque conmigo Hechos, capítulo 10, versículo 3 y 4. Hechos 10, versículos 3 y 4. Y vamos a ver el mismo principio en las diferentes escrituras que voy a citar. Hechos 10, 3 y 4. Dice allí: sí dije Hechos 10, ¿verdad? Perdón, no es 3 y 4, es 34. Pensé que había una coma. Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y estaba hablando en relación a los gentiles y al pueblo judío. Dios no hace acepción. Dios no quiere más a los judíos que a los gentiles y viceversa. Dios no hace acepción de personas. Ahora vaya conmigo a Gálatas 2:6. Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Hasta ahí. Dios no hace acepción de personas. Ahora vamos a Efesios 6. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Le estaba hablando Pablo a los que eran cristianos, pero eran amos de esclavos. Y le está diciendo a los amos: si tú eres un amo, eres dueño de un esclavo. Si el esclavo es cristiano, es tu hermano. Y Dios no hace acepción de personas. No porque tú seas amo y el otro esclavo, Dios tiene una diferencia entre ustedes dos. Son dos personas a las cuales Dios ama. Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Vamos a Deuteronomio 10. Versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. O sea, Dios no va a jugar en tu equipo. Si tú haces algo mal, Él te va a juzgar. Si tú haces algo bien, Él te va a recompensar.
Dios no hace acepción de personas. Y vamos a ver que el Espíritu Santo hizo al rey David parte del Nuevo Testamento. Como si Dios tomara a una persona que estaba en el tiempo de la ley, en el tiempo de la sombra, en el tiempo de la parábola espiritual, pero Dios toma a David y lo adelanta, lo introduce en una era llamada gracia, en una era llamado Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. David, aunque vivió en el tiempo de la ley, él espiritualmente vivió los principios de la era de la gracia, de la era del nuevo pacto, de la era del Nuevo Testamento. Amén. ¿Alguien está entendiendo esto? Lo vamos a ver. Y esto fue hecho por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver tres aspectos de la vida de David que son importantes para entender esto. David fue un hombre perdonado. David fue un hombre perdonado. Si usted está tomando notas, anote esto. Número 1, David fue perdonado. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 28, el que viola la ley de Moisés muera irremisiblemente. Esto era lo que decía la ley. El que viola la ley de Moisés muera irremisiblemente, sin la capacidad de un perdón, de una condonación, de una apelación, de un favor. No, el que viole la ley de Moisés muera irremisiblemente, directo a la muerte. Vamos a ver algunos pasajes que hablan de esto. Éxodo 21:12, por favor. Éxodo 21:12. Y cuando lo tenga, diga amén. Les voy a pedir que se esfuercen en buscar los pasajes. Yo sé que son muchos, pero es importante que los busque y que los siga con su vista. Éxodo 21, versículo 12. ¿Qué dice allí? El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Si tú matabas a alguien, debes de morir. Había una excepción, el que mataba por accidente. Imagínense, yo estoy con un hacha dándole al árbol y se me sale el hacha y va volando y le corta la cabeza a alguien. Fue una muerte que no fue dolosa, fue un accidente, pero aún así esa persona tenía que huir a una ciudad de refugio. Era el único caso donde se le permitía no morir. Y aún cuando llegaba a la ciudad de refugio, el sacerdote y los ancianos analizaban el caso para ver si era digno de ser protegido. Entonces, si era digno porque mató por accidente, él tenía que vivir en esa ciudad toda su vida hasta que muriera el sacerdote de hasta que muriera el sumo sacerdote de la nación. O sea que era una prisión, era una prisión domiciliaria, ¿no? Y era el único caso donde había el perdón de un asesinato, pero era un perdón medio difícil. El que hiriere a alguno haciéndole morir, muera irremisiblemente. Vamos a Levítico 20:10. Levítico, ¿qué dije? 20:10. Ese está fuerte. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Qué fuerte, ¿no? El adulterio era penalizado con la muerte, y no nada más del hombre, también de la mujer, porque somos dados a querer que alguien sea perdonado. No, es que el hombre tiene la culpa, no, es que la mujer. Aquí no hay problema, los dos. Muere irremisiblemente. Eso era la ley. Eso era la ley. Ahora, escuche esto, la ley es justa. Muchos ven esto y con su pensamiento y su paradigma totalmente humanista y distorsionado de esta era, vemos el Antiguo Testamento como un Dios loco, como un Dios malvado. Pero no,
es lo justo. ¿Por qué debe morir el adúltero? Porque no es tuya, es de otro. Estás haciendo un agravio increíble. ¿Por qué debe de morir el asesino? Porque mató, sangre por sangre. Tú no tienes derecho sobre la vida de alguien más, ni sobre tu vida, es de Dios. La ley es justa y demanda la muerte. Diga conmigo, la ley es justa y demanda la muerte. Por eso Cristo murió por nosotros. Porque la paga de nuestro pecado exigía la muerte de alguien. Nuestra muerte. Y el Señor, por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesús para que Él muriera en nuestro lugar. Amén. Él murió por nosotros. Vamos a ver otro pasaje en Levítico 24, versículo 10 en adelante. Vamos a ver un caso que hubo, luego que fue dada la ley, hubo un caso. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Se pelearon. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo al Señor. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Esa es la ley. ¿Cuántos les gustaría vivir en el Antiguo Testamento? Algunos sí, que tienen ganas de apedrear. Era muy fuerte esto. Había casos, por ejemplo, si un hijo de familia era contumaz y rebelde, y por más que sus papás lo habían tratado de poner en orden, ya en un extremo tenían que llevarlo a los ancianos, y los ancianos lo sacaban y lo apedreaban al hijo rebelde. ¿Cuántos hijos rebeldes quisieran vivir en el Antiguo Testamento? Esa es la ley. Pero David, ¿qué hizo? David adulteró con Betsabé. ¿Se acuerdan? Entonces, ya para empezar, era un adúltero. ¿Qué debía hacer? La ley, ¿qué dice? Mátenlo. A él y a la mujer. Y luego después, ¿qué más hizo? Como no pudo hacer que el esposo cayera en una trampa, para que el hijo quedara ahí tapado el asunto del adulterio, lo manda a matar. Segunda condena, muerte por ser un ¿qué? Asesino. Y vemos en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, que el profeta le dice: Jehová
ha remitido tu pecado, no morirás. Esto contradice la palabra de Dios aparentemente. La ley exige la muerte y Dios dice desde el Antiguo Testamento que Dios no hace acepción de personas. Pero a David le dice, Jehová ha perdonado tu pecado, David, no morirás. ¿Cuántos están escuchando aquí que Dios está haciendo acepción de personas con David? Pareciera ser, ¿no?, que David está siendo el favorito, el chiquiadito de Dios, y que Dios dice, contigo no va a aplicar la ley. Su pecado fue perdonado. Ahora, la ley, entienda esto, la ley no estaba perdonando a David, porque la ley no puede perdonar. La ley no, la ley fue dada para juzgar. ¿Para qué es dada la ley? Para hacer un juicio, ¿me explico? Se crean leyes para juzgar lo que sale de la orientación colectiva de una ciudad o de una nación. ¿No es así? Tenemos leyes en Guanajuato que son diferentes de Aguascalientes y de otros estados, de Guerrero, de Sonora. Tenemos leyes muy específicas porque el gobierno, la gente de este estado o de este estado ha decidido poner ciertas normas y el que salga de esas normas es juzgado por la ley. Así es que David no estaba siendo perdonado por la ley, porque la ley demanda juicio, demanda muerte. En ese momento David no estaba viviendo bajo los requisitos de la ley de Moisés. Esto nos da la idea de que por alguna razón David no estaba sujeto a las demandas de la ley. Es lo primero que vemos. O Dios hace acepción de personas y la Biblia se contradice, o más bien David no estaba viviendo bajo las demandas de la ley por alguna razón. Y ahora lo vamos a explicar, ¿sale? Entonces lo primero que vemos es que David fue perdonado en un tiempo donde no había perdón para esos pecados. Amén. Segundo aspecto, David entró en el lugar santo. David entró en el lugar santo. Solo los hijos de Aarón podían entrar al lugar santo, podían entrar al tabernáculo de reunión. Vamos a ver lo que sucedió con un rey que no obedeció esto. Ahí en segundo Crónicas, capítulo 26, vaya conmigo, a segundo libro de Crónicas, capítulo 26. ¿Está conmigo o ya se durmió? ¿No qué? Ok, no estoy contigo. Segundo libro de Crónicas 26, 18 y 19. ¿Lo tienen? Dice aquí: y se pusieron contra el rey Usías. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Usías se le ocurrió meterse al lugar santo con el incensario. Se le ocurrió, dijo: soy el rey, puedo hacerlo. Se mete al lugar santo y ¿qué sucede? Viene el sacerdote con 80 hombres y le dicen: rey, a ti no te corresponde quemar incienso, sal de este lugar. Se enoja el rey, le sale los Zacarías Mendoza, se pone bravo y dice: ¿quiénes son ustedes para decirle al rey, verdad, lo que debe o no hacer? Y mira lo que dice el versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Inmediatamente le salió la lepra en la frente. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Se le pudrió la piel, porque lepra es una pudrición. Se le puso blanco y llagoso. Inmediatamente le brotó la lepra en la frente, porque se atrevió a entrar al lugar santo, hacer algo que no podía hacer. Pero David entró al lugar santo, y no para darle algo a Dios, como lo hizo Usías. Usías fue a ofrecer incienso. David entró para tomar del lugar santo, de los panes de la proposición. Ese pasaje está en primer libro de Samuel 21. Vamos allá. Primero de Samuel
21. Y vamos a ver del verso 1 al 6. Está huyendo de Saúl, ¿ok? David está huyendo de Saúl. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré a los criados si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Para empezar, David llega y le echa mentiras al sacerdote. Le dice: es que el rey me mandó. ¿Cuál le mandó? Lo estaba persiguiendo para matarlo. Entonces, ya para empezar, echa una mentira. No es que existan mentiras piadosas, hermanos, pero él está echando una mentira para poder salvarse. Entra al lugar santo y pide pan. Y no hay pan más que el pan sagrado. Y él come del pan. Solamente los sacerdotes podían comer de ese pan. Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Y David entró. En Mateo capítulo 12, versículo 1 al 4. Vamos allá. Mateo 12, del 1 al 4. Ahora está Jesús, amén. Es un evento de Jesús y sus discípulos. Y dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de ¿qué? El día de reposo corresponde ¿a qué? Al sábado. ¿Pero a qué era? A la era de la ley, amén. En el tiempo de la ley se tenía que guardar el día de reposo, el día sábado. No podías hacer trabajo. Y sus discípulos tuvieron hambre. Imagínense, ahí va Jesús y ahí van sus discípulos. Imagínense a Fercho, a Mao, y les da hambre, ¿verdad? A Fercho, a Mao, a Saki, a Fabián, mi hijo. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Amén. Tal vez algunos están haciendo bolas con todo esto. Espero que no. Pero cuando los fariseos acusaban a Jesús y a sus discípulos de estar violando la ley, Cristo respondió. Y vamos a parafrasear la respuesta de Cristo Jesús a los fariseos. David entró al lugar santo. David, el rey, comió de los panes. David no estaba sujeto a las demandas de la ley. Y yo tampoco, porque yo soy hijo de David. ¿Están captando lo que acabo de decir? Jesús está diciendo: David no obedeció la ley, no porque no fuera obediente, sino porque él no estaba sujeto a las demandas de la ley. Y yo soy hijo de David, yo tampoco estoy sujeto a las demandas de la ley. En este sentido, en el sentido del ritualismo.
Porque en realidad después dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque Jesús fue el cumplimiento y el fin de la ley. Lo dice Romanos. Amén. Tercer cosa que David hizo. David no solamente entró al lugar santo, él entró al lugar santísimo. Los sacerdotes entraban una vez al año con sangre y primero se llenaba ese lugar con incienso, una nube, para no entrar de lleno, de cara ante la presencia de Dios. Podían morir. Y era el día más temible para un sacerdote porque él sabía porque podía morir en la presencia de Dios. Y el rey David entró al lugar santísimo. Hebreos 9:7, vamos allá, Hebreos 9:7 por favor. Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecen por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Quién era el único que puede entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote, y solamente una vez al año y con sangre. Amén. Esta fue la instrucción mientras hubiera lugar santo en el tabernáculo de Moisés. Mas vamos a leer lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7:18. 2 de Samuel 7:18. Vaya conmigo, no se afloje. 2 de Samuel 7:18. El profeta Natán le da una palabra profética a David acerca de su reino eterno. Y miren lo que dice aquí. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová. ¿A dónde entró? Delante del arca. Delante del arca, en el lugar santísimo. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? Aquí es donde me robó mi canción, el rey David. ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Hermanos, David se sentaba delante del arca, que era el detalle principal del lugar santísimo. Amén. Y entraba allí y estaba allí todos los días y no murió. Por el contrario, fue bendecido. Todo esto nos deja con una de dos opciones. Dios sí hace acepción de personas, o David no vivía sujeto a las demandas de la ley de Moisés. ¿Quién es David? David nos revela la vida del Nuevo Testamento. Dios es así. Dios es un Dios de procesos. Diga conmigo procesos. Pero Dios es un Dios que desde el inicio nos muestra el fin del proceso. ¿Escuchó? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el inicio Dios mostró la venida del Mesías. Desde el inicio Dios mostró el final y la abolición de nuestro problema. Amén. Y también en David Dios nos muestra el fin de las cosas. David vivía en el tiempo de la ley, pero David era un anticipo del tiempo de la gracia, un anticipo de la vida del creyente, un anticipo de los planes de Dios. David vivió en lo que es el cumplimiento o la voluntad de Dios para la vida del creyente. La vida de David habla del patrón que Dios quiere para nuestras vidas el día de hoy. Amén. David descubrió y vivió una de las mayores bendiciones del nuevo pacto. ¿Cuál es la bendición del nuevo pacto? Alguien podrá pensar, es que en el antiguo pacto tenías que ir a Jerusalén 3 veces al año, tenías que ofrecer sacrificios, tenías que guardar el sábado, tenías que guardar las lunas nuevas, los días de reposo, tenías que hacer un montón de rituales de la ley. Qué pesado era la ley de Moisés. Pero ¿cuál es la bendición del nuevo pacto? La bendición del nuevo pacto es la justicia sin obras.
Alguien diga amén. Porque esa es la bendición que hoy tenemos nosotros, que somos justificados sin las obras. Vamos a Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Romanos 4, 6 al 8. Cuando lo tenga, dígame ya. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Hermanos, yo quiero que usted entienda esta bendición neotestamentaria, la bendición del pacto que hoy vivimos en Cristo Jesús. Usted es justificado sin obras. Usted no tiene que hacer nada para ganarse el amor de Dios. Él ya lo ama por la fe en Cristo Jesús. Hermano, pero ¿cómo que entonces puedo vivir como me dé la gana? Tampoco. La bendición de la justicia sin obras significa que tú eres considerado justo por únicamente una cosa: la gracia de Dios en Cristo Jesús. La fe en lo que Él hizo por ti. Y las obras ahora son un fruto de una relación que tú siembras todos los días con Él. Las obras es una manifestación de la justicia que se te ha dado. Y alguien que ha sido justificado deja de pecar y comienza a hacer obras de justicia. Es una consecuencia. Es una consecuencia. Alguien que ha sido justificado es alguien que empieza a ser santificado, alguien que empieza a ser regenerado. Amén. David vivió esa bendición, la justicia sin obras. También otro detalle importante: David es el primer nombre humano en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Mateo 1:1. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesús Cristo, hijo ¿de quién? De David, hijo de Abraham. Pero si usted se fija, Abraham es anterior a David, ¿no es así? Pero Dios pone como primer nombre, como nombre de su genealogía, ¿a quién? A David, hijo de David, hijo de Abraham. Es el primer nombre humano. Jesús es divino. Amén. David es el primer nombre humano y también es el último. Váyase conmigo a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 22:16. ¿Ya? Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién está hablando? Jesús. Amén. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es el primero y último nombre citado en la escrita del Nuevo Testamento. Qué interesante, amén. No es casualidad. Ahora, ¿sabe que Cristo va a tener un trono aquí sobre la tierra? El trono de Cristo, ¿sabe de quién es ese trono? Es el trono de David. Por eso es un trono eterno. Vamos a Lucas 1:32. Lucas 1:32. Este será grande
y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Amén. El trono de Jesús es el trono de David. Por eso es un trono, un reino, un trono eterno, porque Cristo es Dios. Amén. Jesús es Dios. El tabernáculo de David, que está en el Antiguo Testamento, corresponde a la edificación de la iglesia. Ese tabernáculo caído de David corresponde a la edificación de la iglesia, lo que usted y yo somos el día de hoy. Vamos a ver este pasaje y quiero que lo analice a conciencia. Es un pasaje muy interesante, es Hechos 15. Antes de que lo busque, antes de que lo voltee, espérense. Entonces arrancaron luego. Parece esgrima bíblico. Hechos 15 es una situación teológica bien interesante. De hecho, da mucha definición a varios asuntos que hoy día hay controversia. Hay mucha controversia hoy en día en la iglesia, y Hechos 15 no deja lugar a dudas de cómo son las cosas en Cristo ahora. Los judíos estaban acostumbrados a vivir bajo la ley de Moisés. En los días de Jesús, todos sus discípulos guardaron la ley. En los días de la iglesia primitiva, la primera iglesia del avivamiento ahí en Jerusalén, después en Samaria y después Antioquía y todo como se fue yendo el evangelio, los que eran judíos seguían observando la ley, los cristianos judíos. Un judío se hacía cristiano y tenía un hijo chiquito que acababa de nacer, lo circuncidaban al 8º día. Iban en la Pascua al sacrificio de la Pascua, comían los panes sin levadura, iban a la fiesta de las primicias y del Pentecostés y de los tabernáculos, iban al templo. Pedro y Juan en el capítulo 3 subían juntos al templo a la hora de la oración. Se seguían ofreciendo incienso en la mañana y en la tarde, se seguían derramando sacrificios en la mañana y en la tarde, en los días de los discípulos. Ellos seguían guardando el sábado, todos los cristianos judíos. ¿Me estoy dando a entender? Y iban en las diferentes regiones de Israel, pues no podían ir a Jerusalén al templo, tenían sinagogas donde era leída la ley y seguían observando las costumbres y los ritos de la ley de Moisés, todos los judíos. Pero entonces Dios levanta a Pablo y a Bernabé para hacer sus primeros viajes misioneros, y en los primeros viajes ellos le predican a los gentiles y los gentiles reciben la salvación por la fe en Cristo Jesús, y como señal de esa fe verdadera Dios les otorga el bautismo en el Espíritu Santo. Pedro se sorprendió cuando le pasó la primera vez con Cornelio, ¿se acuerdan? Todavía no hacían ni la invitación al altar cuando ya estaban hablando en lenguas. Y Pedro dice, pues ¿qué les impide que se bauticen en agua si ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y entonces, en medio de esas iglesias que empezó a formar Pablo y Bernabé, ellos empezaron a reunirse, a alabar y glorificar a Dios a través de Cristo Jesús, a conocer más del Evangelio. Pero en eso llegaron judíos, cristianos, a esos lugares y les dijeron, sí, ustedes dicen que son cristianos, pero todavía no se circuncidan. No están guardando el sábado, siguen comiendo animales que son impuros según la ley de Moisés. Siguen sin hacer nada de la ley. Y entonces, si ustedes dicen que creen en Jesús y que son salvos, Jesús es judío. Jesús guardó la ley y todos los discípulos, aún los apóstoles, guardamos la ley. Tienen que guardar la ley. ¿Me explico? ¿Están entendiendo conmigo? ¿Están captando? Yo quiero que de aquí ustedes salgan bien filosos para cuando alguien les haga una pregunta sepan qué responder. No que digan, déjeme hablarle al pastor. Usted tiene que saber la palabra, tiene que saber doctrina, tiene que saber historia de la iglesia, tiene que saber por qué nosotros no guardamos el sábado, por ejemplo. Porque todavía el día de hoy hay cristianos que dicen que se debe de guardar el sábado y que nos dejemos la barbota y nos pongamos un kipá y parezcamos rabinos, ¿no? Y hay cosas que la iglesia se están introduciendo, y esto no es para criticar y para juzgar a quien así lo cree. Eso es para que usted esté preparado para defender lo que usted cree. Entonces, esos judíos llegan por ahí
y empiezan a hostigar a los gentiles a que guarden la ley de Moisés si dicen que son cristianos. Y un día se encuentran, chocan con Pablo. Y Pablo se da un agarrón con ellos. Y dice la palabra que la discusión es tan fuerte que los apóstoles determinan que se haga un concilio en Jerusalén. Y mandan traer a Pablo y a Bernabé para que vengan. Y llegan a Jerusalén y ¿está quién? Está Jacobo, que es el líder de la iglesia, está Pedro, está Juan, están los apóstoles allí, están los ancianos, los judíos cristianos que querían que los gentiles guardaran la ley, y viene Pablo y Bernabé y empiezan a hablar, ¿verdad?, de todo esto, y se hace otra discusión, y la discusión es acalorada, y en eso se levanta el apóstol Pedro y dicen: hermanos, quiero recordarles que Dios me usó por primera vez para darle el mensaje a los gentiles. Fue a mí, fue con Cornelio. Y recuerden que el Señor les otorgó la salvación solamente por la fe en Cristo Jesús, al punto que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y Pedro les dice: ¿por qué les quieren imponer a ellos la carga de la ley que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Porque la ley es pesada, la ley exige completa obediencia. Santiago dice que si transgredes uno de todos los mandamientos, que son 360, de nada sirvieron los otros 359. Transgrediste toda la ley. Entonces nadie podía cumplir la ley. Y Pedro les dice: ¿por qué le estamos intentando imponer algo que es imposible cumplir? Y en eso se levanta Jacobo. Y vamos a Hechos 15. Y vamos a leer el versículo 2, Hechos 15, 2, y después otros versículos, que son del 15 en adelante. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar este asunto. Ahora vamos a leer a partir del 11. Antes creemos, está hablando ahora Pedro, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Entonces toda la multitud cayó. ¿La qué? Era una multitud, no era una platiquita de 2, 3 personas, era una multitud de cristianos, judíos. La multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pablo les contó, y Bernabé, cómo recibieron el evangelio y cómo Dios dio confirmación con los bautismos del Espíritu Santo y con señales y maravillas del poder de Dios. Y todos se callan. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: ¿quién es Jacobo? Es el hermano carnal de Jesús. ¿Cuántos sabían que Jesús tenía hermanos carnales? Fue hijo de María y de José. Jacobo no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios hasta que le vio resucitado y se convirtió en uno de sus apóstoles. Y él fue el líder de la iglesia. Hay varios versículos que nos dan a entender y nos dejan ver claro que Jacobo era el líder de la iglesia. Entonces Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, ¿con qué? ¿Con qué, mis hermanos? Con lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Va a citar a Amós 9:11. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído,
y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Solamente 4 cosas básicas, pero toda la ley no necesitamos guardarla. Amén. Por si alguien llega y te dice, es que aunque eres cristiano tienes que guardar el sábado, debes de dejar de comer puerco y ostiones y ceviche y camarones, porque son animales inmundos según la palabra de Dios, y vienen y entran con un montón de cosas, fábulas profanas, historias, falsa doctrina, y son cristianos, pero están llenos, han sido engañados con falsa doctrina en cuanto a la ley. Aquí dice la palabra, a los gentiles no se nos debe de inquietar en cuanto a la ley de Moisés. Solamente no debemos de estar en fornicación, andar comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, ahogado y sangre, que son leyes sanitarias muy buenas. Pero ¿qué estaba diciendo Jacobo? En el tabernáculo de David no se ofrecían animales. ¿Se acuerdan? Sino sacrificios espirituales, oración y alabanza. En esta ocasión se resolvió el problema que tenían los líderes de la iglesia acerca de si los gentiles debían o no guardar la ley de Moisés, pues ellos sabían que David no estaba sujeto a las demandas de la ley de Moisés. Jacobo le cayó la ficha y dijo, ahora entiendo las palabras de Amós. En aquellos días yo voy a reedificar el tabernáculo caído de David. Yo voy a levantar a los gentiles, voy a levantar de los gentiles una iglesia que no va a estar sujeta, van a establecer un sacerdocio espiritual con sacrificios espirituales y van a ser justificados solamente por la fe y no por las obras de la ley. Denle un aplauso al Señor porque esto es glorioso. Amén. Entonces David no es una sombra para nosotros, sino un ejemplo. Amén. Es un ejemplo. ¿Por qué el Nuevo Testamento entonces no habla tanto de la alabanza? ¿Se han dado cuenta que en el Antiguo Testamento habla mucho de la alabanza y en el Nuevo Testamento no habla nada de la alabanza? ¿Se han dado cuenta? Vemos alabanza, pero no se habla de este tema de la alabanza. Si el Espíritu Santo repitiera lo que ya se escribió en el Antiguo Testamento acerca de este tema, diluiría el mensaje central acerca de la obra de Cristo y de la redención de Él, de nuestros pecados a través de su sangre. El Nuevo Testamento no quiere retomar el tema de la adoración y de la alabanza. ¿Por qué? Porque ya está establecido y a través de David, que no vivió sujeto a las demandas de la ley y que es un patrón para nuestras vidas, es el tabernáculo que Dios va a rectificar en el futuro. Amén. Y el Nuevo Testamento quiere hacer énfasis ¿en qué? En que Jesús es el Cristo. Y somos salvos de la ira de Dios, somos salvos del pecado, somos salvos de la condenación. Y ese es el tema central. Y su reino venidero cuando Él vuelva. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento sí se habla de alabanza, pero hay un resumen. Efesios 5, versículo 19. Vaya conmigo, Efesios 5, 19. ¿Lo tiene? Hablando entre vosotros, esto es doctrina, hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué son los salmos? Antiguo Testamento. Toda la doctrina de la alabanza de David está en los salmos. Amén. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos. ¿Qué son los himnos? Cánticos viejitos y cánticos espirituales, canciones nuevas, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué es el corazón? Es el arca donde Dios habita. Amén. Es el lugar santísimo donde Dios quiere habitar. Ahí está el resumen.
Y el Señor no iba a poner en el Nuevo Testamento toda la doctrina que ya estableció en el Antiguo. Recuerden lo que hemos dicho, si no conocemos el Antiguo Testamento vamos a reprobar el examen. Pablo le dijo a Timoteo, conoces las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por medio de Cristo Jesús. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿De cuál Escritura estaba hablando? Del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no quedó obsoleto, no está desechado. Ahí hay doctrina neotestamentaria, a través de las sombras y de las figuras, y a través de la vida de David. Hay que estudiar toda la Biblia. Y quiero hacer un pequeño espacio aquí. Tengo muchas cosas que decir todavía. Híjoles. La puerta está cerrada, nadie puede salir. Es importante que usted crezca en su salvación a través del conocimiento de la palabra de Dios. No se conforme con las migajitas de un tema cada domingo. Sea amante de la palabra de Dios. Estúdiela. Hombres pagaron un precio muy alto para que usted tuviera una traducción. Hombres murieron en la hoguera, perdieron todo su dinero, vivieron huyendo de las autoridades que los perseguían. Les pusieron precio por traducir la Biblia. Estudie la palabra. Amén. Jacobo entendió. Esto corresponde al tabernáculo de David. David no estaba sujeto a las demandas de la ley. Ahora, ¿cuál era la esencia del tabernáculo de David? ¿Cuál era la esencia? ¿Qué es la práctica? ¿Qué es el tabernáculo de David para nosotros? Y apunte ahí en sus anotaciones, el holocausto continuo. Y hoy solamente les voy a dar una probadita con el dedo. El holocausto continuo. El holocausto continuo, dígalo conmigo, holocausto continuo. También diga conmigo, el continuo. Este concepto es una palabra hebrea, tamid, con Y, tamid. Y es el holocausto continuo, continuo sacrificio o el continuo. El tabernáculo estaba diseñado de la forma que ustedes ya conocen y que les hemos enseñado aquí, pero el motor, la esencia, lo más importante era esto, el continuo. Debía haber algo continuamente allí, no podía faltar. El continuo era el centro de la adoración y el centro de la adoración del Antiguo Testamento. Era el rasgo principal, diga conmigo, rasgo principal de la morada del Señor. Si no tenemos esto en nuestras vidas, si no tenemos esto en la iglesia, si no es parte de Puerta del Cielo, nos podemos engañar, pero no seremos su morada permanente, sino apenas un hotel de paso. Yo no quiero que esta congregación esté engañada pensando que somos una iglesia de Dios, somos una iglesia bien llena del Señor, somos una iglesia bien chiquiti, wow. Y todo está bien padre, y en realidad no somos la morada de Dios. Somos una iglesia que sí, Dios visita ahí de vez en cuando, tenemos encuentros por su pura gracia y misericordia, pero no somos su casa favorita. ¿Saben que yo quiero que esta casa sea una casa favorita de Dios? ¿Usted tiene lugares favoritos? Porque mi esposo y yo tenemos un lugar favorito para ir a desayunar cada semana. No es un lugar muy increíble, no es muy caro, gracias a Dios. Pero es un lugar que me gusta estar, y es McDonald's. Los miércoles. Y ahora que mi hija se casó con este precioso hombre de Dios, y ha echado mucha carrilla y no lo quiero desanimar a Kevin con este hombre de fe, ¿verdad? Es muy padre que nos vamos todos los miércoles y lo que dice, ¿saben qué? Es un McDonald's como todos. O sea, ¿cuántos se dan cuenta que los McDonald's son iguales, verdad? Iguales, todo igual. Pero lo que me gusta a mí es que es el día donde están mis hijos y está mi madre también. Se nos juntó y ya no nos suelta. ¿Vamos a ir a McDonald's? Sí, mamá. Te amo, mamá. Lo va a ver al rato. Pero lo que amo no es el lugar.
ni la comida. Es un huevo frito ahí, un hot cakes, un tocino, una papa bien rica, cacho. Lo que amo es el tiempo que tenemos ahí. Y toda la gente de McDonald's, ya saben que las están cambiando, pero duran periodos de tiempo. Ellos ya saben que vamos los miércoles y ya nos identifican y ya se nos quedan viendo y todo. Y yo creo que, ay Dios santo, que Dios nos ayude. Somos bien peleoneros, siempre nos están viendo y cosas de la palabra. Discusiones, porque mi hijo tiene una doctrina mucho mejor que la mía y me quiere enseñar algunas cosas que yo no sé, ¿verdad? Y mi esposa siempre lo quiere apoyar. Y mi madre siempre me quiere apoyar a mí. Y Fabiola siempre quiere hacer la paz entre los dos. Y Max quiere nada más salirse de esa bronca viendo el celular. Pero al final nos contentamos y nos ponemos tranquilos. Bueno, está bien, así pienso yo, así piensas tú, a comer. Pero es bien padre. Vayan a ver un día ese espectáculo. Y es mi tiempo favorito. Hay un tiempo que todavía es más favorito para mí, cuando estoy a solas con mi esposa en un café. Ese es mejor. También discutimos, o sea, no perdemos la práctica. Y siempre está hablando de ustedes y metiéndome a ustedes entre las narices. Le digo, ustedes, nuestro café, vamos a dejar de hablar ya de Memo. Memo es un caso difícil que podemos hablar en otro momento. Vamos a hablar de ti. Pero es que pobre Lupita, deja Lupita, Dios va a cuidar de ella. Te amo. Pero es el lugar más predilecto cuando estoy a solas y un tiempo con mi esposa y tengo toda su atención. Y ella, la mía. Y yo deseo que este sea el tiempo favorito de Dios y el lugar favorito de Dios. Estar entre un pueblo entendido en lo que a Él le gusta. Por ejemplo, yo sé lo que a mi esposa le gusta. Mi esposa no está interesada en joyas, no está interesada en que le compre ropa cara, no está interesada en nada que sea ni opulento, ni llamativo, ni escandaloso, ni para subirlo al Instagram. Aquí con mi esposito gastando millones de pesos de los diezmos de los hermanos, no. Porque aquí se levantan ofrendas millonarias. O sea. No, ella no tiene interés en eso. Ella saben que tiene interés en estar conmigo. Y a ella le gusta que yo sepa lo que le gusta. Le molesta que yo no sepa lo que le gusta. Y a veces me tiene que decir, Fabi, hace mucho que no me sacas a orear. Porque de repente a veces me he distraído y han pasado semanas que no hemos salido solos. O sea, salimos con la familia, pero solos ha habido semanas que no salimos. Y quiere tener paz en su matrimonio, aparte de darle el aguinaldo, sáquela a orear cada semana. Amén. No es bueno que le salga musgo y hongos en la frente a su esposa de tanto estar en la oscuridad y en la humedad de la casa. Pero le gusta cierto lugar para estar juntos, para platicar, un café en Sanborns, ¿no? Aunque nos deja todos locos, el café está muy cargado, ¿verdad? Pero con un pan de Sanborns o algunas cosas que le gusta, salir a caminar, nos gusta salir a caminar ahí por todo el camellón, tomados de la mano, platicando, simplemente a veces ni hablando, solamente viendo el lugar y siempre pasamos por el mismo lugar. Un edificio de departamentos. ¿Te acuerdas cuando éramos solteros que queríamos que cuando nos casáramos comprar este departamento? Siempre lo volteamos a ver. Nunca compramos del tal departamento. Pero pasamos por el... Aquí fue nuestro primer beso. Mi primer beso con Tere fue entre Pradera y Mariano Escobedo. En esa esquina fue el primer beso. Y fue algo precioso. Después les cuento cómo fue. Pero amamos el conocernos y conocer lo que nos gusta. ¿Saben? Que a Dios sabe lo que a ti te gusta y lo hace. Propicia todo lo que tú deseas.
Nada más que nos hemos acostumbrado, pero Dios propicia todo. Y nosotros como iglesia debemos propiciar lo que a Él le gusta. Y a Él le gusta el holocausto continuo. De hecho, esposas, facilítenle a su esposo la relación diciéndoles a sus esposos lo que a ustedes les gusta. Porque algo que no nos gusta a los hombres es adivinar. ¿Estás bien? Sí. Pero no estás bien. Sí, estoy bien. Pero, ¿qué quieres? No, nada. Voy a querer yo algo. Nada. Faciliten las cosas, díganos. Bueno, es que no me gustó esto y me gustaría que esto y así ya. Ok, ya me dijiste, ¿te gusta esto? ¿Ah? Y el Señor ahí en Éxodo, voy a decir el lugar, Éxodo 29, no lo vamos a leer ahorita porque ya se me acabó el tiempo. Pero en Éxodo 29 Él le declaró a la nación de Israel y a nosotros en sombra. Amén. David se dio cuenta de lo que era en cumplimiento y lo estableció en el tabernáculo de David. Pero en sombra, en el tabernáculo de Moisés, Dios les dijo al pueblo: yo quiero que cada mañana y que cada tarde ofrezcan un cordero de 1 año sin defecto y lo van a inmolar. Y junto con el cordero que van a ofrecer en el altar de bronce, en el lugar santo, en el altar de oro, en el altar del incienso, van a ofrecer incienso cada mañana y cada tarde. Al mismo tiempo van a ofrecer el cordero. Con el cordero van a ofrecer una efa de flor de harina, un hin de aceite y vino. Y lo van a derramar sobre el sacrificio. Y en la mañana van a ofrecer al mismo tiempo el cordero con el aceite, el vino y la harina, la flor de harina. Y el incienso, un incienso santo, incienso aromático, y van a subir 2 columnas de humo al cielo, delante de mí, y va a ser aroma agradable, aroma grato. Y yo me voy a reunir con ustedes, me voy a revelar a ustedes, y el lugar va a ser santificado con mi gloria. Esto lo van a hacer todos los días, aparte de todos los otros sacrificios que les voy a enseñar. Pero el ingrediente básico, el trabajo básico, la actividad básica va a ser esto, el holocausto continuo. Y si ustedes me levantan este holocausto continuo, si ustedes lo hacen al empezar el día y al declinar el día, todos los días, yo voy a estar con ustedes. Y me la voy a pasar bien chido con ustedes. Y ustedes conmigo. Cuando David levantó el tabernáculo en su casa, se dio cuenta que no tenía ni el altar de bronce, ni el lavacro, ni el lugar santo, ni la mesa de los panes de la proposición, ni el candelero, ni el altar del incienso, y no tenía cómo ofrecer, ahí no había cómo hacer sacrificios, y él, por el Espíritu Santo, entendió lo que aquello físico representaba espiritualmente y lo empezó a hacer. Y por eso él vivió el tiempo del Nuevo Testamento. Por eso él entró en la era de la gracia, porque él se adelantó. No es que Dios le perdonara sus pecados porque hiciera acepción de personas. Es que David se había adelantado a su tiempo, adelantado a su generación, y él disfrutó de lo que tú y yo tenemos el día de hoy: justificación sin obras, una relación basada en amor y no en un temor. David buscaba a Dios no por temor de sus juicios, de su ira. Buscaba a Dios porque le amaba. Y Dios quiere eso de nosotros. Y necesitamos entender que somos llamados a ser el tabernáculo de David. Y a levantar el tabernáculo de David que está caído, porque en muchos está caído este tabernáculo. No hay adoración, no hay alabanza, no hay relación, no hay comunión, no hay interés en las cosas de Dios. Solamente le buscamos cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. O le buscamos por temor. Muchos tuvimos buenos padres, pero tuvimos una relación con nuestros padres basado en el temor. Ahí viene mi papá y me va a pegar. Y a veces, yo me acuerdo una vez que llegué con mi papá y le levanté la mano y dice: ¿por qué levantas la mano? Pues para que me pegues. Le dije: ¿por qué?
No sé, ya de una vez antes de que lo haga. Y cuando lo haga ya no me pegues. De veras, una vez pasó eso. Mi padre era un padre bueno, con un montón de defectos. Como yo, como tú. Pero muchas veces yo amaba a mi papá, lo amo, todavía está vivo. Pero estaba basada la relación en temor, en miedo, en tratar de cumplir las exigencias, las demandas de un padre perfeccionista. Somos amados por Dios, por la sangre que su Hijo derramó. Y esa sangre te dio valor a ti y a mí. Y por esa gracia somos amados por Dios. Y fuimos salvados para esa relación diaria a través del holocausto continuo. Así que ofrezcamos por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y yo te invito a que te pongas de pie en este momento.